la bienvenida al licenciado Josué Cantón, que se nos va a dar la segunda parte, ¿verdad? Del tema de cómo enfrentar el bullying. Y es más que todo enfocado para nuestros hijos que estamos en el campo misionero o los que están también en el país y que pueden estar padeciendo de esto. Adelante, Josué. Gracias, Alicia. Sí, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Estoy siempre muy contento. Le comentaba a Juanita que estoy sumamente alegre por compartir con ustedes. Y bueno, creo que el tiempo se redujo un poco, eh, así que vamos a intentar de aprovecharlo. Ven que el tema daba como para mucho más y es complicado como abordarlo en, en, en un espacio pequeño. Pero basado en lo que estuvimos revisando el mes pasado, em, basado en eso, la idea de esta segunda sesión es entrar un poco más de lleno al tema de prevención. Y por ahí surgían algunas preguntas respecto de esto, qué hacer, cómo hacerlo. Y quisiéramos como tener la fórmula secreta, ¿no? Para poder como solucionar esta temática, esta problemática, mejor dicho. Pero lastimosamente no hay una fórmula. ah, no hay una fórmula secreta, no hay algo así, porque creo que los salvadoreños somos como de cosas muy prácticas y quisiéramos como el paso a seguir. Dígame qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago, o sea, de manera rápida. Eso no, al menos creo que eso es como la característica del salvadoreño, pero en este tipo de problemáticas no funciona así. Em, es mucho más compleja, la situación. Entonces, como el problema en sí es tan grande y lo vimos el mes pasado, que el bullying no se trata solo de un fenómeno aislado, sino es algo mucho más grande que incluye otras formas de violencia, si ustedes recuerdan, y todas las características que pueden ser visibles o no en las víctimas. Entonces hacen de esto que su abordaje también sea muy complejo, no una cucharadita de acetaminofén y eso arregla el problema o sea, no funciona así. Generalmente para todos los tipos de violencia, em, la parte de prevención, si nos ubicamos en prevención o en protección o incluso en intervención, que son como tres momentos distintos, cada una contiene sus características o sus factores que posibilitan ya sea prevenir o proteger o intervenir en el caso de que ya exista un problema. Y yo les mencioné la sesión pasada que en este problema, en este fenómeno, no solo incluye, de hecho, por ejemplo, el agresor y el victimario, o sea, quien ejerce bullying y quien recibe bullying, sino que hay un montón de gente que está involucrada. Em, Me gustaría entonces compartirles siempre una presentación para que podamos observar quiénes son al menos ocho involucrados diferentes en este fenómeno. Entonces, no sé si alguien me confirma que puede ver mi pantalla. Sí, Sí, ok. Entonces, enfocados en la prevención, pero es importante que recordemos esto, lo complejo de la situación de un fenómeno de bullying. Y ven que el primer involucrado, lógicamente, es quien ejerce el bullying o el acoso. Es la persona que básicamente es como el líder de ese grupito
que está ejerciendo el acoso escolar, el ciberacoso, el bullying. Entonces, pero ese es solamente uno, es como el líder, el que toma la iniciativa. Pero también están los seguidores o sea, hay uno que siempre se mueve, ¿no? Ven que un grupito de cuatro o cinco puede hacer cualquier fechoría, se anima a hacer cualquier travesura, pero siempre es como, si lo dice fulano o fulanito, si lo inicia él, entonces los demás como que agarramos fuerza, agarramos valor y lo seguimos. Entonces están también los seguidores o los secuaces que toman parte activa en el acoso, pero no son ellos quien lo inicia. Siempre es como el líder, como el fuerte o el que tiene mayor capacidad cognitiva, el que inicia, y los secuaces son los que también toman ese valor. Pero también están aquellos que participan, que apoyan abiertamente el acoso, los que se están riendo allí, observando lo que está pasando, de alguna manera están prestando esa atención, pero no participan específicamente en la golpiza, por ejemplo. Si están, si por ejemplo están golpeando a su víctima, ellos solo están participando, están riéndose, están, no son activos, pero sí están de alguna manera diciendo en la cara, en el cuerpo, si están golpeando a la víctima. Y lo digo porque hay un ejemplo que más adelante se los quiero mostrar de cómo estos partidarios también tienen mucho que ver. Luego hay otros partidarios, pero que son pasivos, que disfrutan del acoso, de que sienten como esa, quiero ver si de veras se pelean o qué es lo que pasa, quiero ver si aquel golpea al otro o no, aunque de alguna manera no están como apoyando abiertamente, pero están como a la expectativa de lo que está pasando. Después hay otros que son observadores como indiferentes, no participan, no se siente responsable, ese es problema de fulano, ese es el problemita de Mengano, ¿verdad? Entonces, solo están observando, pero son indiferentes, no toman ni un rol activo, ni rol pasivo, simplemente observadores y están allí, pero tampoco intervienen para como detener la situación. De allí están otros que posiblemente sí sean unos defensores, que estén desaprobando la situación y que piensan, esto no debería de estar pasando, eh, esto no debería de ser así, pero por temor no se involucran tampoco. Son cosas distintas, ¿no? El que es totalmente indiferente, el que está observando y es como, me vale, no tengo nada que ver en ese problema de ellos. Y están estos otros que sí están como desaprobando esa situación, pero igual no se involucran porque posiblemente puedan tener miedo a de que también a ellos los puedan involucrar o golpear o lo que sea. De allí están otros que sí son defensores, que desaprueban el acoso y tratan de ayudar a quienes son acosados, que posiblemente sean los amiguitos de la víctima, el círculo quizás más cercano a la víctima. Y por último, ven que está el estudiante que sufre acoso. Entonces, vemos que este fenómeno es mucho más complejo porque no solo es el involucrado uno y el involucrado 8, el que ejerce bullying y el que recibe bullying, sino que hay un montón de gente que está allí participando activamente o participando pasivamente, aquellos que piensan que no está bien, pero no me meto porque ese es un problema de aquel. Y eso puede pasar en lo micro, pero también puede pasar en lo macro, es decir, a niveles de instituciones, a nivel de cultura, o sea, a nivel de instituciones, dice, el problema está allí, el problema está presente. Hay acoso escolar en todas las escuelas, en todo el mundo. No importa el nivel social, el nivel económico, no importa religión, no importa nada. El problema está allí,
pero en el nivel macro, las instituciones, por ejemplo, están allí como los observadores neutrales que dicen esto no está bien, pero tampoco se crean políticas, por ejemplo, de protección ante el bullying en las escuelas, o no se crean programas para sensibilizar a los estudiantes respecto de estas temáticas. Entonces, ven que esto puede suceder tanto en lo micro con los jóvenes, con los estudiantes, en la escuela o en el teléfono, si es ciberacoso, pero también puede suceder a nivel macro. Entonces, eh, por tal motivo, es un tema mucho más complejo de que de una simple pelea en la escuela. Digo esto por un caso que fue muy sonado hace un par de años, que puedo dejar de compartir, creo, y creo que lo tengo por aquí. No sé si ustedes en alguna ocasión escucharon acerca del caso de Norma. Es un caso mexicano, pero es una noticia sumamente desgarradora. Por aquí tengo la historia, porque hay un programa que de hecho yo estoy facilitando en El Salvador para hablar de diferentes formas de violencia. Y a propósito con adolescentes de las iglesias, vamos a abordar temáticas de prevención de violencia sexual, de establecer relaciones saludables. Y de alguna manera va matizado el tema de bullying a través de las relaciones que se van fomentando, relaciones violentas, etcétera. Y hay una actividad muy linda que he creado junto con otra organización que es de Uruguay. Ellos tienen un programa lindísimo que se llama País de Buen Trato, que al ratito también podrían investigar, Claves Uruguay. Y ellos tienen esta actividad que se llama el Museo del Dolor. Y yo la rescaté para el programa en El Salvador que se llama Iglesia Segura Joven. Y allí se pretende que los jóvenes puedan sensibilizarse con historias reales y que han pasado en su entorno. Entonces, esta es una historia que yo la incluí, aunque no es salvadoreña, es mexicano, pero tiene mucho que ver con este tema del bullying. Norma murió un 13 de marzo por un traumatismo que sufrió tras pelearse con Aileen Azahara, su compañera de salón. Todo empezó a torcerse desde el 21 de febrero. Esto fue hace un par de años, cuando Azahara retó a Norma en la que sería su primera y última pelea. Ella nomás quería que la dejaran en paz, dice Omar, que es su hermano, era su hermano. Y sus compañeros se metían con su color de piel, le decían naca, fea, india. Y la pelea fue antes de entrar a clase, alrededor de la 1:30 de la tarde en un predio que estaba cerca del colegio. Una de las alumnas que la rodea y vean exactamente cómo el montón de gente involucrada, participando o no, porque esta alumna que la rodeaba grababa con una mano y en la otra tenía una tarea, una maqueta de un átomo. Mientras a Sahara, además de una piedra que parecía sostener en su mano derecha, portaba un boxer, dice que es como una cosa de metal en las manos, en los dedos, un puño de metal que rodea los dedos por encima de los nudillos, como anillos gruesos. Em, Adara le da 7 golpes. Norma solo se defendía con sus manos y lógicamente rápido empieza a perder en la pelea contra Zahara. Zahara le pega en la cabeza, le deja de rodillas en el suelo. Norma intenta levantarse, pero a Zahara le tira del pelo y le sigue golpeando. Le da al menos 12 golpes, todos en la cabeza, en la cara, con saña de ni siquiera darle un respiro. Y vean lo que sucede porque a su alrededor
sus compañeros parecen disfrutar la gran paliza que le está dando a Zahara a Norma y gritan, dale más fuerte, dale en la cara, mientras se ríen con cada nuevo puñetazo. El video de la pelea fue difundido por las redes y lo que pasa es que Norma llega a su casa golpeada, todos piensan, bueno, es una pelea y te dejó morada y te vas a recuperar, pero no fue así. De hecho, la llevaron incluso a un centro de salud y no lograron determinar o no identificaron que Norma en realidad llevaba am, golpes que le ocasionarían la muerte. Ella murió un 13 de marzo a causa del traumatismo cráneoencefálico. Entonces ven que este problema em, del bullying puede llevar hasta la muerte. Em, y les traigo este ejemplo que es muy desgarrador todavía, es como duele mucho leer estas historias, porque eso pasa en las escuelas, eso pasa en el entorno, en las iglesias mismas. Miren, anoche estaba hablando con una madre de familia y me dice, mi hija está pasando por una situación difícil porque es adolescente y esos cambios de humor repentino y ella siente que todas la miran mal, o sea, eso es normal hasta cierto punto en un adolescente, los cambios repentinos por esas hormonas y los químicos que tenemos en el cuerpo y están ahí constantemente generándose. Pero los adolescentes sufren realmente por esto. Y me pongo a pensar, como adultos, a veces nosotros decimos, em, son problemas son problemas de niños, son problemas de adolescentes, son cositas que tienen que pasar, pero ven que no es tan sencillo este tipo de situaciones y los adolescentes realmente lo sufren por completo. Porque están queriendo ganarse su identidad, porque están queriendo encajar en un grupo, porque su mismo cuerpo no lo entienden a veces porque esos cambios repentinos de humor, de conducta. Entonces, y en todo este proceso, qué importante es el acompañamiento de los padres. Y yo le decía a esta madre de familia, qué importante y qué valioso es la comunicación que tiene con ella, porque generalmente los adolescentes no quieren hablar con sus padres y el último que se viene a dar cuenta de los problemas son los padres. O sea, ellos prefieren hablar con otras personas, con sus amigos, menos con los padres de lo que les está pasando. Y si ustedes tienen esa comunicación con sus hijos pequeños, no la pierdan ni cuando lleguen a la adolescencia. Y si están ya en la adolescencia, ese acompañamiento permanente es bien valioso, de manera que ellos puedan sentir en ustedes confianza y seguridad de poder contarles lo que les está sucediendo. Em, y lo vamos a ver un poquito más adelante como uno de los factores resilientes más importantes. También tengo una historia al final que les voy a invitar al ratito a que lean un libro. No se los puedo pasar en PDF, pero sí lo pueden buscar online y leerlo sobre un testimonio de otro joven español. Entonces, entrando en materia, la parte de prevención, miren que yo les dije la vez pasada que tenemos tres tipos de prevención, que aquí bien podríamos decirlo, em, prevención primaria, em, y esta secundaria es como más una parte de protección, porque el fenómeno aquí está muy latente y es posible que nuestros adolescentes estén muy vulnerables frente al bullying o a cualquier forma de violencia. Y una prevención terciaria ya podría ser el tema de intervención, es decir, la prevención terciaria es cuando el problema ya afectó a nuestros niños o nuestros adolescentes. Entonces, para entender bien esto y recapitulando,
la prevención primaria y primordial es cuando no ha aparecido el problema, pero no voy a esperar a que haya vulnerabilidad para empezar a hablar de estos temas con los jóvenes, con los adolescentes. Es decir, quizás no están en mucho riesgo, pero por eso se llama primaria y primordial, porque antes de que aparezca el fenómeno, yo puedo abordar estas temáticas, sensibilizarlos y crear factores de fortalecimiento frente a cualquier forma de violencia o frente al bullying específicamente. La segunda se llama prevención secundaria y esta es más de tipo de protección porque el fenómeno está allí y mis niños y mis adolescentes están básicamente muy vulnerables a que puedan sufrir de cualquier forma de violencia o de bullying específicamente. Entonces esta parte es más protección. ¿Cómo los protejo frente a este entorno que es muy vulnerable? Hay mucho riesgo. Y por último, la prevención terciaria es cuando el problema ya afectó a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el bullying ya les está afectando a ellos. Ellos son víctimas de bullying o posiblemente incluso ellos también son agresores, que podría darse la situación también. Entonces, ¿cómo prevenir de que este fenómeno ya no siga ocurriendo? Entonces son tres momentos distintos, pero que podemos prevenir en cada uno de esos momentos. Y también recuerdo que cerramos esta sesión la vez pasada em, con un modelo que es maravilloso para entender cualquier fenómeno, cualquier problemática social se puede explicar a partir de este sistema. Es el modelo multidimensional de Bronfenbrenner. Él es un sociólogo que ha estudiado también mucho de cómo el comportamiento de las personas en sociedad y nos explica acerca de diferentes niveles que existen dentro de la sociedad. Y para abordar esta temática de violencia, ven que en el primer nivel, el microsistema, allí ubicamos al niño, niña y adolescente. Y me recuerdo que yo les dejé la tarea de que pensaran am, con base en los mismos factores de riesgo, cómo esos mismos factores de riesgo yo los puedo convertir en factores fortalecedores. O sea, ¿qué cosas puedo trabajar con los niños, niñas y adolescentes para hacerlos fuertes frente a la violencia o frente al bullying específicamente? Es decir, si tenía o si tiene el niño, niña, adolescente baja autoestima, entonces, ¿cómo ese factor que lo hace vulnerable, cómo lo puedo dar vuelta y que, por el contrario, hoy él tenga una autoestima estable y entonces se convierte en un factor protector, en un factor que lo haga fuerte y le haga frente a cualquier forma de violencia o al bullying específicamente? Siempre les estoy martillando con esto de cualquier forma de violencia porque am, definitivamente estos factores me sirven para cualquier modalidad de violencia que esté hablando, física, emocional, cultural, religiosa incluso, o bullying, o violencia sexual, o violencia simbólica, o sea, cualquier forma de violencia, todos estos mismos factores me pueden servir para que el niño, niño, adolescente pueda ser como una muralla fuerte en el que cuando se encuentre frente a una situación abusiva, de cualquier forma, entonces él pueda identificarlo y enfrentarlo de la mejor manera. Entonces, el microsistema es el niño, niña o adolescente y el mesosistema, que es el entorno más cercano, allí está el rol de ustedes y el mío como muy importante, que es la familia, el vecindario, la escuela, los compañeros, ese entorno más cercano, los amigos, ven que también cumple un papel bien importante
Y más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito acerca de las redes de apoyo. Y este mesosistema es exactamente esa red de apoyo. Personas en las que se puede confiar, personas en las que también nuestros niños se pueden sentir seguros. ¿M? Porque ellos están cercanos y ellos básicamente están viendo cómo van creciendo, cómo se van desarrollando nuestros niños, niñas y adolescentes. Puede ser la gente misma de la iglesia que cumplan con ese rol protector, no solo de mis niños, sino de todos los niños de la comunidad de fe, por ejemplo. Y luego viene un exosistema que es un poco más difícil cambiarlo porque, a ver, siempre he creído que a nosotros como evangélicos, como evangélicos, nos hace falta meternos más en esta parte. Em, Porque a veces inconscientemente desde nuestras iglesias, y lo digo por mi experiencia, em, incitamos a nuestros niños, niñas y adolescentes o jóvenes a que, em, a que no se preparen. Y yo en eso no estoy nada de acuerdo. Desde la iglesia nosotros deberíamos de animar y de conseguir becas, de hacer todo lo posible para que los jóvenes se capaciten, estudien, para que lleguen a ser personas que puedan influir en las decisiones de una sociedad. Pero a veces sucede que estamos allí diciendo esto no está bien de este gobierno y solo criticamos, eh, esto está súper mal, lo que está haciendo el funcionario tal, pero es porque nosotros mismos no hemos motivado a nuestros jóvenes a que estudien, a que se capaciten, a que estudien relaciones públicas, política, sociología y puedan estar en puestos donde se toman decisiones en una sociedad, en un país o en un departamento o donde sea, porque si gente con buenos principios, con buenos valores está allí, ven que el ecosistema también puede cambiar. Pero está gente que es corrupta, que son agresores mismos, que son violadores mismos, que están haciendo trata de personas y ellos están tomando las decisiones que nos afectan a todos. Entonces, debemos animar a nuestros jóvenes a que también puedan capacitarse y llegar a esos puestos donde se toman las decisiones y se van creando políticas de protección que afectan o que influyen en toda una sociedad, porque esto me lleva entonces a un macrosistema en el que se forman la cultura, los valores sociales, todo el sistema de creencias. ¿M? Que la rigen lógicamente las formas de pensamiento de los gobiernos, de la misma familia, em, de la misma y de las mismas iglesias con el mensaje que nosotros estamos arrojando desde los púlpitos. Entonces, sin embargo, para este último momento de la sesión, no me voy a enfocar en el macrosistema ni en el exosistema, pero sí quiero dar algunos factores de fortalecimiento en el microsistema y que de alguna manera también incluye el mesosistema donde está el entorno más cercano, en especial la familia. Incluyo un poco la iglesia, lógicamente, y ese entorno más cercano, vecinos, compañeros, etcétera. Insisto en esto, los factores que yo les menciono es darle vuelta a los factores que hacían vulnerable a nuestros niños, niñas, adolescentes y cómo estos mismos los puedo revertir para que sean factores de fortalecimiento. Y también reitero la idea de que ninguno de estos factores que les voy a mencionar ahorita, o sea, ayuda por sí solo.
Es decir, tiene que trabajarse como el conjunto de factores para crear a nuestros niños, niñas y adolescentes fuertes frente a la violencia, a cualquier forma de violencia y frente al bullying específicamente. Entonces piensen en eso, porque las preguntas recuerdo que eran, ¿qué puedo hacer porque mi niño está sufriendo bullying? Y ya les insistí en esto, no hay una fórmula secreta ni una única solución a esto. Es decir, cada uno de estos factores aunados, complementados, hacen fuerte. Ven cómo se arma un Lego, una pared de un Lego, y ahí se los pongo en una imagen, porque voy poniendo como cada una de estas piezas o cada uno de estos factores y en conjunto es que hacen fuerte a los niños, niñas y adolescentes. Entonces ustedes o todos podemos pensar en qué de estos factores es como que debo trabajar en mis hijos o cuáles factores, mejor dicho, porque posiblemente algunos los tengan y otros no. Entonces, y la idea es como hacer ese conjunto de que en todas estas, en estos factores se puedan ir trabajando para crear em, niños, niñas y adolescentes fuertes frente a la violencia. Em, Algunos de ellos son, quiero decirle que no son todos tampoco, porque también podríamos pensar en algunos otros, pero algunos de estos factores fortalecedores son la seguridad, es decir, si los niños se sienten seguros en su entorno más cercano, con la familia, con las personas que lo rodean en la iglesia, en la escuela, entonces los niños también son fuertes, porque la seguridad me lleva a tener confianza en sí mismo, y pero también confianza en los demás. Es decir, si algo me está pasando, sé que puedo confiar en fulano de tal, sé que puedo confiar en, en el hermano de la iglesia. O sea, si me encuentro en la calle y algo me está sucediendo y sé que enfrente está el vecino y confío en él, o sea, sé que es una persona segura, ven que puedo acudir. Y esto mismo, ven que se va relacionando con todo, porque esto me va permitiendo crear redes, perdón, de apoyo que también más adelante está. Cuando hay confianza en sí mismo, también hay una autoestima estable, es decir, es la valoración que tienen los niños sobre sí mismo, es el amor propio de poder decir, soy bueno en esto, lógicamente tengo debilidades, y para eso se puede también trabajar el FODA. El FODA es las fortalezas, oportunidades, perdón, debilidades y amenazas. Tal vez podrían investigar un poquito más de eso y trabajar con sus hijos de que puedan realizar el FODA, porque eso genera también una autoestima estable. También, perdón, como el hecho de tener amistades seguras y que me dan confianza, también me protege frente a otras formas de violencia o al bullying específicamente. Y de allí que nos hemos sacado de que hay que ver los amigos que tenés y dime con quién andas y te diré cómo eres o quién eres y todo eso, porque definitivamente ese entorno de amistades o nos inducen a hacer fechorías, a hacer cosas indebidas, o las mismas amistades también nos pueden ayudar como a que sea un entorno estable de protección. Y vean qué interesante es esto, porque también el hecho de tener buena salud en los niños, niñas y adolescentes es un factor que uno podría decir, ¿qué tiene que ver la salud en esto? Y se recuerdan que los niños que padecen de enfermedades crónicas, los niños que tienen algún tipo de discapacidad incluso, son también más vulnerables frente a cualquier forma de violencia o frente al bullying. Entonces, ¿cómo trabajar también la salud? Y miren, con esto también estamos en deuda desde las iglesias, porque a veces decimos, no, hombre, miren, recuerdo que antes, que unos 20 quizás años atrás, no soy muy mayor, por cierto, pero recuerdo que antes se tomaba como, no jueguen fútbol porque el fútbol es pecado. Y vamos creando jóvenes que no practican deportes, que no practican
practican actividad física. Entonces, y eso es malo para el cuerpo. O sea, debemos practicar actividad física, salir a correr, practicar algún deporte, etcétera. Porque eso también me da autoestima. Y me da confianza, me da seguridad. Imagínense, alguien sale bueno para algún deporte, practica y se mete a las competiciones nacionales, luego internacionales. O sea, eso es generar incluso confianza y autoestima en los niños, niñas y adolescentes. Un patrón de crianza democrático. Miren, también pueden investigar de esto porque existen 4 o 5 patrones de crianza: el autoritario, el negligente, el permisivo y está el democrático. Y les invito a que revisen esto para que ustedes mismos se puedan ubicar en qué patrón de crianza estoy ubicado, valga la repetición, con mi familia, cómo estoy criando a mis hijos. Porque recuerdan que les dije en la sesión pasada que uno de los factores que hacen vulnerable a los niños, niñas y adolescentes es cuando somos muy sobreprotectores, porque los hacemos incapaces, porque los hacemos inútiles, pero también cuando somos muy permisivos. Entonces, como los extremos son malos, ¿no? Siempre todos los extremos son malos. Entonces, les invito también a que puedan investigar un poco más acerca de los patrones de crianza y que ustedes puedan reflexionar y distinguir en qué patrón de crianza ustedes están ubicados. Luego, el formar una identidad que en esto de la adolescencia es bien difícil porque los jóvenes, los adolescentes están formando su identidad y ellos quieren ser aceptados. ¿M? Y cuando ellos se sienten rechazados en algún grupo o que no encajan, ven que baja la autoestima, baja la seguridad, baja su confianza, se van aislando de amistades. Entonces, ¿cómo que los jóvenes o que los adolescentes puedan identificar su identidad o afirmar su identidad? Que la adolescencia, la pubertad y la adolescencia es una etapa donde ellos están estableciendo eh, eh, todas esas características que les ayuda a formar su identidad, carácter, personalidad, etcétera. Aprender a decir no. Y esto tiene mucho que ver también con el patrón de crianza que nosotros inculcamos en nuestros hijos. Porque si practicamos un modelo autoritario donde se le impone, donde ellos siempre tienen que obedecer a todo y no tienen poder de decisión en la misma familia, ellos aprenden a que deben hacer caso absolutamente a todo. Y en la vida, hasta de adultos, hasta nosotros como adultos, debemos aprender a decir no. Miren en cuántas situaciones o problemas nos metemos porque no sabemos decir no. Manejar reglas o normas de seguridad. Y esto no es tener a nuestros adolescentes como bien fiscalizados. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿A dónde estás ahorita? O sea, tenerlos así como demasiado sin espacio o irrumpir en su privacidad, sino manejar reglas o normas de seguridad, como por ejemplo, mis padres siempre saben dónde estoy, o si voy al centro comercial y resulta que me perdí, entonces sé dónde tengo que estar porque mis papás van a llegar allí, o sé a quién preguntarle, al vigilante o a una persona que esté allí en el centro comercial y que sea como policía, etcétera. Entonces, manejar esas reglas, normas de auxiliar, incluso en las áreas virtuales. O sea, podemos incluso saber qué redes sociales utilizan nuestros hijos, cuáles son sus contactos, pero sin irrumpir tanto también en la privacidad, porque los adolescentes están queriendo como ese espacio, ¿no? Y cuesta como padres entender que ya no son los niños de 5 o 6 años en los que podemos comprarles su ropa, vestirlo como yo quiero,
cargarles de la mano. El adolescente ya no quiere eso. Si sale con los padres, pues ya no quiere que le lleven de la mano, ya no quiere que ellos le compren la ropa. Ellos quieren ir tomando decisiones. Y esto es otro aspecto bien importante, que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer sobre sus derechos. Si están en El Salvador, entonces que conozcan la Lepina. Si están en país determinado, miren que la Convención de los Derechos del Niño, Niña y los Adolescentes, eso es universal. Solo hay como 2 países en los que no firmaron esa declaración universal, pero de allí eh, creería yo que en el país donde estén siempre hay derechos que protegen a los niños, niñas y adolescentes, y ellos deben estar informados acerca de los derechos que les rigen, derechos y deberes que les rigen en el lugar donde estén, en el país donde estén. Es importantísimo. Nunca es tarde para poner límite en las relaciones con otros. Los adolescentes deben saber esto también. Si hay algo que no me gusta de cómo me estás tratando, pues entonces me alejo de ti, y tener la capacidad, recuerden, de decir no y establecer límites. Y este es otro tema también que es bien complicado porque, a ver, desde las iglesias, yo, eh, hermanos, hago esta aclaración. Cuando yo hablo de las iglesias, yo lo digo por mi experiencia. No quiero hacer sentir mal a nadie con esto, porque no conozco las condiciones de cada uno, pero yo lo hablo por mí, por mi iglesia, por mi experiencia, porque yo soy hijo de pastor, y toda la vida la he vivido, valga la repetición, en una iglesia. Sé cómo se comporta la iglesia y he trabajado con iglesias toda la vida. He trabajado con iglesias. Mi área laboral, profesional, es con iglesias. Entonces veo como el comportamiento eh, y cómo se desarrollan. Y quiero decirles que incluso no solo en las Asambleas de Dios, porque he trabajado con iglesias bautistas, la histórica, la iglesia bautista en El Salvador, la Tobiana, la em, iglesia de Dios. Entonces, y veo un fenómeno como muy particular en todas estas iglesias, y es que a la salud mental no se le da importancia. Em, en muchas ocasiones se tilda de que si estás loco, anda al psicólogo, y todavía están como esos mitos y esos paradigmas de que al psicólogo, al psiquiatra, solo van lo que les falta, 5, decimos nosotros, y no es así. Em, es importante que podamos buscar a los profesionales en estas materias para poder abordar estas temáticas y quitarnos un poco ese pensamiento de creer que esta ayuda profesional no cabe dentro de las iglesias porque Dios tiene el poder. Y yo no estoy diciendo que Dios no tenga el poder, porque confío y soy el primero en creer en esto, en la oración, lógicamente, en que Dios puede hacer algo, pero también es importante buscar la ayuda de profesionales en cuanto a la salud mental, porque Dios les ha dado la capacidad para entender el comportamiento humano. Entonces, también es importante esa búsqueda de ayuda profesional. Y este también es otro tema que importantísimo. Y miren que también nosotros decimos, no, porque hay que dejarle la justicia a Dios, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero también está la posibilidad de que podamos denunciar. Em, Miren el caso de que le leí acerca de Norma, y otros casos que yo tengo aquí de formas de violencia, y que no se denuncian y terminan en tragedias, ¿verdad? Entonces, también está la posibilidad de poder denunciar estas situaciones. Eh,
esos famosos protocolos de protección de víctimas en los que uno establece de qué hacer o la ruta a seguir en caso de violencia emocional, en caso de violencia física, en caso de violencia sexual, existen protocolos. ¿Cuáles son la ruta? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar hasta última instancia en una denuncia, en un encarcelamiento del agresor? Entonces, sé que este es un tema espinoso, pero como profesional es mi deber decirles, podemos denunciar. En El Salvador se hace a través de la línea amiga 123 a al CONAPINA, y en sus países donde ustedes están deberían de saber los contactos en caso de. Siempre es bueno tener a la mano estas rutas de seguridad y de protección. Y por último, es un tema lindísimo acerca de la resiliencia. Creo que quizás ya todos han escuchado este término lindísimo, que la resiliencia es la capacidad de soportar la adversidad, pero no solo es soportar, sino también es la capacidad de cómo yo puedo sobreponerme ante la adversidad. Es como un rebote, ¿no? Es soportar, pero también salir victorioso de esto o sacar provecho de esto. Entonces, me golpea, pero también puedo salir a flote de nuevo. Eso es la resiliencia, es la capacidad que Dios le dio a todos los seres humanos para resistir ante la adversidad y sobreponerse. Y la resiliencia se forma a través de algunos otros factores, como el tener un sentido de vida, y esto me forma la identidad también, ¿no? Que los jóvenes puedan tener metas, sueños, aspiraciones y estar enfocados en eso, ¿no? Y porque muchas veces el tema de suicidio viene por no tener como sentido a la vida. ¿Para qué existo? ¿O por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, si no encuentro una razón de vida, es muy fácil ser vulnerable frente a estas situaciones. Entonces, manejar sueños, manejar aspiraciones, metas, es importantísimo porque le da un sentido de vida. El reconocimiento de habilidades propias también, para qué son buenos sus hijos y de que desarrollen, si son buenos para el arte, para el deporte, para la música, para lo académico. Entonces, reconocer esas capacidades que las pueden identificar haciendo un ejercicio del FODA y potenciarles, capacitarles, animarles a que se sigan especializando en eso que ellos puedan ser buenos, porque eso da autonomía, eso da seguridad, eso da confianza, eso da autoestima. Y también un dato importante acerca del sentido del humor, porque el sentido del humor me ayuda como a, a desenmarañar un problema. Eh, no hay cosa peor que cuando uno está muy enojado y alguien llega y dice algo que causa tanta risa y uno está como furioso y queriéndose reír y no lo hace porque quiero que sepan que estoy enojado y no. Entonces el sentido del humor está comprobado que desbloquea esta parte de aquí del cerebro, que es la parte frontal, el lóbulo frontal donde está el razonamiento. Miren que cuando estamos enojados, hacemos tonteras porque cuando estamos sumamente enojados, esta parte se bloquea y no razonamos las cosas y actuamos solo con el, el, el cerebro más, ¿cómo se le llama esto? El cerebro, lo más profundo, allá donde está la amígdala, el hipotálamo, que son lo más instintivo, ¿no? Entonces, cuando estamos sumamente furiosos, esto se bloquea y actuamos más con aquello que es más instinto y por eso actuamos agresivos, por eso decimos un montón de cosas y después nos arrepentimos porque está bloqueado esto. Y el sentido del humor ayuda a que entonces no actuemos con los instintos, sino que actuemos con el razonamiento y en un problema buscarle como el sentido, y desdramatizar toda la situación nos ayuda a resolver mejor los conflictos.
reírse de uno mismo. Creo que lo mencionaba la vez pasada. Si alguien se ha caído de un autobús, por ejemplo, o sea, y no enojarse, no ponerse furioso, sino eh, le puede pasar a cualquiera, o es la forma en que yo me bajo de los buses, así, arrastrándome o lo que sea. Entonces, tener sentido del humor y tener esa red de apoyo que ya hablamos en todo em, en todo este espacio, no solo de la familia, sino una red de apoyo que sea mucho más extensa, que incluya instituciones como la iglesia, que esta temática también ustedes pueden am, incentivar en las instituciones, en las escuelas, a que se hable acerca de la prevención de violencia, prevención del bullying, etcétera. Pero dentro de esta red de apoyo, lo más importante es el apoyo de los padres. Esto es indispensable. Hay un caso maravilloso con el que quiero terminar y es el libro que les dije que no les pude conseguir para pasárselo, pero lo pueden buscar y leerlo en línea porque en línea sí está. Em, Se llama Golpeado pero no derrotado. Es un joven español y me encanta esto porque dice que el apoyo de su padre fue el pilar fundamental. ¿M? Para poder sobreponerse. Él sufrió de bullying durante 12 años de manera continua y en diferentes centros educativos. O sea, se movió a 3 centros educativos distintos y seguía sufriendo acoso escolar porque él o él tiene estrabismo, ¿verdad? Y también por su físico. Es un libro maravilloso y es una experiencia propia. Y cómo él superó el tema del bullying y el apoyo de sus padres, que fue el pilar fundamental. Ahora, Brian, él da conferencias eh, de cómo vivió esa parte de su vida y cómo lo superó y ayuda a otros adolescentes. Entonces, les dejo por ahí también este recurso que puede ser muy, muy valioso. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ven que esto no es una fórmula mágica de decir, bueno, entonces esto voy a aplicar y se va a resolver el problema. No, ven que no funciona así. Es mucho más complejo y debemos trabajar todos esos factores que yo les acabo de mencionar y otros que ustedes puedan profundizar para crear niños, niñas y adolescentes fuertes o fortalecidos frente a cualquier forma de violencia o hacia el bullying específicamente. Así que, bueno, para mí ha sido un gran privilegio estar con ustedes. Yo creí que casi no íbamos a tener esta reunión porque Juanita me había dicho a las 7 y yo a las 7 esperando el enlace y no aparecía. Pero yo me siento bien contento de poder compartir con ustedes y me siento en familia porque soy de las asambleas de Dios también. Saludos a la familia Chávez, que estamos orando desde la iglesia por ustedes. Así que, bueno, eh, quedamos en las manos de Ali y reitero mis agradecimientos. Muchas gracias, Josué, por esta participación. En realidad, pues todo lo que nos has dicho desde la clase anterior, ¿verdad? Y también este conversatorio ha sido en realidad, creo que les ha ayudado a varias, algunas ya nos han escrito, ¿verdad? Solicitando también pues ahí la ayuda. Quiero decirles que también pues pueden poner sus comentarios, sus preguntas. Creo que tenemos quizás unos 2 minutitos por si alguien quisiera abrir micrófono y hacer alguna pregunta en especial. Que abro yo, por decirlo así, querido licenciado. ¿Qué piensa usted? ¿Pueden también los papás inconscientemente estar causándole un bullying a sus hijos? Sí, de hecho sí, porque a veces los mismos padres estamos como menospreciando a los niños inconscientemente.
porque lo hacemos en son de burla, en son de broma, lo decimos. Pero yo insisto en esto porque los adolescentes, miren, los adolescentes se están ganando su identidad y es una lucha constante por querer sentirse aceptados, por querer sentirse seguros. Pero si resulta que el mismo padre es el que le dice, no, hombre, vos que mira, bien pasmado, vos como sos, entonces nosotros mismos podemos estar afectando el autoestima de los adolescentes. Y es que créanme, por favor, créanme que para nosotros eso podría ser, no, me no moleste. Y por eso te vas a enojar. Pero créanme que los adolescentes lo toman tan propio eso y las palabras que nosotros utilizamos para corregirles, para disciplinarlos, mm, los marcan, nos marcan. Miren, había una palabra que yo la detestaba tanto, pero yo creo que todavía la detesto, porque mi papá la utilizaba y yo sé que lo hacía sin querer dañarme, pero me decía, es que vos tan chambón que sos. Y esa palabra chambón, ustedes lo conocen porque son salvadoreños también. A mí me ponía furioso porque me caía tan mal que me dijeran tan chambón que sos. Y así quizás a otros adolescentes puedan sentir que alguna palabra, alguna frase les haga sentir así como menospreciados. Entonces sí, definitivamente los padres también podemos ejercer violencia, no solo bullying, sino otra forma de violencia psicológica, física, em, y lastimosamente hasta sexual a veces. Ven que las estadísticas de abuso sexual em, el 80-85% son el agresor, es una persona conocida del niño, niña o adolescente. Y cuando hablo de personas conocidas es familiares, tíos, abuelos, padres, padrastros o personas más cercanas. Entonces, sí, 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 es de seguir Gracias, formando en entonces. esto. Sí, Joana, por favor. Hola hermanos, gracias por la oportunidad que nos dan y también de ser bendecidos por usted, hermano Josué. Fíjese que todo esto que he hablado y en la sesión anterior igual ha sido bien interesante para mí en particular porque tengo dos hijos y están pequeños, no son adolescentes, pero sí es como me prepara todo lo que dice porque la verdad es que no estamos lejanos a eso. Y cuando habla acerca o sea, de los abusos sexuales en cuanto a la cercanía de la familia, ¿verdad? Nosotros que a veces salimos al campo misionero, nuestros hijos y nosotros mismos creamos una familia en la iglesia, con los hermanos, y hablo esto porque hace poco yo me enteré también de situaciones bien delicadas en cuanto a eso que se dan en las iglesias, en los colegios. Y uno puede decir, pero ¿cómo le enseña a nuestros hijos? Y aprendí ya también de que en cuanto a la identidad es importante, por eso decirle a nuestros hijos cómo se llaman sus partes privadas con el nombre tal cual como es, porque acá nos pasó como experiencia de que a través de un juego creado por niños adolescentes, o sea, incitaban a niños más pequeños, de la edad de 7 años, a que ellos tocaran las partes privadas de los adolescentes. Entonces, los adolescentes nunca tocaron a los niños, pero sí a través de ese juego incitaban a los más pequeños a hacerlo hasta que y el secreto de todo esto era como callarlo, no decírselo a nadie. Pero es ahí donde entra la confianza y el hecho de como padres poder crear un ambiente en nuestra casa con nuestros hijos, como usted dijo, que se sientan seguros, donde se sientan amados, porque si no ellos no van a hablar. Y bueno, agradezco a Dios porque en medio de esa circunstancia, de esos 3 niños, hubo uno que habló. Y ahí es donde se dieron cuenta de que un juego puede llevarlos a un abuso y no solo eso, sino que también a bullying, porque después de eso se queda como ya etiquetado, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y empieza una cuestión de tiempo en cuanto a la ayuda, si la reciben o no. Preocupante por los adolescentes porque no se sabe si ellos al final van a querer esa ayuda.
con los niños más pequeños es como más accesible, pero sí orar por nuestros hijos y agradezco a Dios por todas las herramientas que nos da para seguir aprovechándolas al máximo y también ver que esto no está lejano a nuestro entorno. Claro, definitivamente. Estamos expuestos y podría pasar el tema de la educación de la sexualidad saludable es tarea de nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y miren, con esto de la Agenda 2030, o sea, es una depravación bárbara. Y eso lo están percibiendo nuestros niños, niñas o adolescentes en unos países más que en otros. Entonces, definitivamente, el tema de la sexualidad saludable en nuestros niños es importantísimo. Muchas gracias, Giovanna, por ese aporte. Y solo quiero terminar con esta desmitificación, porque los, hay un gran mito que le dicen a todo mundo que los que son abusados sexualmente, en especial a los niños, si fuiste abusado sexualmente vas a terminar siendo homosexual y eso no es cierto. Y eso tiene que ver mucho con la identidad. Ese es un mito grandísimo y que se maneja como que fuera normal, como que fuera una regla de que el niño o adolescente que ha sido abusado sexualmente va a terminar siendo homosexual y eso no es cierto. O que el niño o adolescente que ha sufrido violencia va a ser también un agresor. Eso tampoco es cierto, es un mito. Así que muchas gracias, Joana, por ese aporte. Muchas gracias. Bueno, sí, nos seguimos preparando y realizando capacitaciones para ustedes, compañeros. Si no nos están viendo en vivo y lo están viendo ahorita en el canal de YouTube, pueden compartirlo con otros misioneros también que estén batallando con este tema del bullying. En las próximas sesiones vamos a tener a uno de nuestros misioneros hablando acerca de cómo puedo hacer yo moviendo a mis hijos de un lugar al otro. Y esto ya va más para poder adaptarse como misioneros. Ustedes saben que no es sencillo solamente hacer maletas, sino qué es lo que pasa con los niños, ponerle atención a ellos para que se adapten a la cultura, etcétera. ¿Qué juguetes les puedo llevar? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a tenerlo el próximo mes con nuestro querido misionero. No quiero dar todavía el nombre porque es una gran sorpresa, pero les esperamos entonces el próximo mes también a ustedes. Muchas gracias, Josué, por tu ayuda. En realidad, no sabes tú el aporte tan grande que estás haciendo para este ministerio, para los que estamos acá, para los que nos están viendo también por el YouTube, que pueden también poner comentarios ahí. Que el Señor te bendiga, ¿verdad? Con tu ministerio, que te siga respaldando y espero que esta no sea tampoco la última vez en la que podamos estar en una capacitación, un conversatorio contigo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Que pasen una feliz noche. Que Dios me lo bendiga. Amén. Saludos, abrazos a la distancia. Bendiciones. Bendiciones a todos.